Máquinas térmicas y ciclo de Carnot. Otro planteamiento válido de la segunda ley de la termodinámica nos dice que es imposible construir una máquina térmica que convierta todo el calor en trabajo mecánico. En esencia, una máquina térmica es un dispositivo que recibe calor de una fuente de calor a alta temperatura. La sustancia de trabajo, que es materia dentro de la máquina, vapor en el caso de una máquina de vapor, se calienta y se expande moviendo un pistón, generando así trabajo mecánico. Y finalmente, la máquina rechaza algo de calor a una fuente de calor a baja temperatura. Hasta este punto, la máquina ha realizado un ciclo, es decir, la sustancia de trabajo se enfría recuperando su estado inicial, el pistón vuelve a su posición inicial y la máquina queda lista para otro ciclo. La eficiencia de una máquina térmica está determinada por la fracción de calor que sí se convierte en trabajo, es decir, el trabajo que se obtiene por el calor que se invierte. En este proceso, el cambio de energía interna del sistema es cero y por la primera ley de la termodinámica, el trabajo es igual al calor total. El signo menos nos indica que se ha hecho trabajo sobre el entorno. Por la segunda ley de la termodinámica, sabemos que no se puede convertir todo el calor en trabajo. Entonces, el calor total no es más que la suma del calor recibido por la máquina y el calor rechazado, siendo el calor recibido positivo y el calor rechazado negativo por convención. Entonces, el trabajo es igual al calor recibido menos el calor rechazado. Podemos tener otra expresión equivalente de la eficiencia si reemplazamos trabajo en la ecuación y nos queda que la eficiencia de una máquina térmica es igual a 1 menos el cociente entre el calor rechazado y el calor recibido. La eficiencia de una máquina térmica se expresa en porcentajes y es una fracción adimensional menor a 1. Y de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia del 100%. Entonces, ¿qué eficiencia máxima puede tener una máquina térmica? Los ingenieros siempre intentan diseñar una máquina térmica lo más eficiente posible y en su intento saben que existe un límite teórico el cual es menor al 100%. En 1824, el ingeniero francés Sadi Carnot estudió el límite teórico al diseñar una hipotética máquina ideal, la cual tiene la máxima eficiencia posible, y el ciclo de dicha máquina se conoce como el ciclo de Carnot. La conversión de calor en trabajo es un proceso irreversible y para lograr el máximo rendimiento de la máquina es necesario evitar los procesos irreversibles. Podemos definir el ciclo de Carnot como un ciclo reversible que consta de 4 etapas, de las cuales 2 son isotérmicas a diferentes temperaturas, es decir, una etapa isotérmica a temperatura alta y una isotérmica a temperatura baja. Y las otras 2 etapas que completan el ciclo son 2 adiabáticas. Podemos representar en un diagrama presión contra volumen cada una de las etapas del ciclo de Carnot y utilizando un gas ideal como sustancia de trabajo o sistema podemos analizar cada etapa. En la etapa de 1 a 2 el gas se expande isotérmicamente a temperatura alta, absorbiendo calor de una fuente a temperatura alta. Para que el proceso sea reversible, el gas debe estar a la misma temperatura a la que está la fuente caliente. Y en el diagrama presión contra volumen tenemos la isoterma a temperatura alta. En la etapa 2 a 3, el gas se expande adiabáticamente. El gas, aislado de la fuente de calor, realiza trabajo gracias a su energía interna, hasta que su temperatura disminuye. Representamos la temperatura baja en este análisis
como T sub B y la temperatura alta como T sub A. Entonces, de 2 a 3 tenemos una adiabata en nuestra gráfica. En la etapa 3 a 4, con algo de trabajo, se comprime el gas isotérmicamente a temperatura baja. En la compresión, se expulsa calor a temperatura baja a una fuente de calor a la misma temperatura del gas. Así tenemos la isoterma a temperatura baja en la gráfica. Y en la etapa 4 a 1, el gas se comprime adiabáticamente hasta alcanzar la temperatura inicial o temperatura alta, y la máquina está lista para otro ciclo. Entonces, en la etapa 4 a 1 tenemos una adiabata en nuestra gráfica. En una máquina de Carnot, el cociente entre el calor rechazado y el calor recibido es igual al cociente entre las dos temperaturas, la temperatura baja y la temperatura alta, y el calor que fluye hacia la máquina dividido por la temperatura a la que fluye es igual al calor que sale dividido por la temperatura a la que sale. En otras palabras, en una máquina de Carnot, algo entra, realiza trabajo y algo sale en la misma cantidad a la que entró, y ese algo es entropía. No podemos determinar cuánta entropía tiene un cuerpo, pero sí cuando experimenta un cambio de entropía. Así que el cambio de entropía está dado por el calor que sale dividido por la temperatura a la que sale. Cuando el calor sale de un cuerpo a una temperatura determinada, la entropía del cuerpo disminuye en la cantidad del calor dividido por la temperatura a la que sale. Y si el calor entra a un cuerpo, la entropía del cuerpo aumenta en la misma cantidad del calor dividido por la temperatura. A diferencia de una máquina de Carnot, en la cual entra entropía, realiza trabajo y sale entropía en la misma cantidad, en una máquina real entra entropía, se realiza trabajo y sale más entropía que la que entró, y se debe a que los procesos en la máquina real no son adiabáticos, no son isotérmicos, y siempre hay rozamiento del pistón con la parte más inmediata de la máquina. La entropía, desde este punto de vista macroscópico, se define como una medida de la capacidad de un sistema para efectuar trabajo útil. Cuando un sistema pierde capacidad para efectuar trabajo, aumenta su entropía. La eficiencia en una máquina de Carnot es igual a 1 menos el cociente entre la temperatura baja y la temperatura alta. La gran utilidad de la eficiencia de una máquina de Carnot es que permite medir la eficiencia de cualquier máquina real. Por ejemplo, si se diseña una máquina que opera entre las temperaturas 127 grados centígrados y 17 grados centígrados, ¿qué eficiencia teórica máxima puede alcanzar? Si la máquina en funcionamiento realiza 100 joules de trabajo, recibiendo 500 joules de calor, ¿qué eficiencia tiene y qué tan cerca está de la eficiencia de Carnot? Primero, convertimos las temperaturas en las que opera la máquina a temperaturas absolutas. Teniendo los valores de las temperaturas absolutas, aplicamos la ecuación de eficiencia de Carnot para conocer la eficiencia teórica máxima que puede alcanzar la máquina. El resultado de esta operación es 0,275 y este valor lo debemos expresar en porcentajes, así que nos queda que la máquina tiene una eficiencia teórica del 27,5%. Para conocer qué eficiencia tiene, aplicamos la ecuación de la eficiencia de una máquina real, la cual es igual al trabajo realizado dividido por el calor recibido. El resultado es una eficiencia real del 20%. Y para saber qué tan cercana está la eficiencia real de la eficiencia de Carnot, basta con comparar las dos eficiencias. El resultado es 72,7%. Es decir, la máquina está operando al 72,7% de su máximo teórico.